pensemos el ejemplo que habíamos dicho y dijimos, bueno, con el 1, el 2 y el 3 se pueden obtener estos números. El 12, el 21, el 13, el 31, el 23 y el 32. Con los dígitos 1, 2 y 3, tomándolos de a 2 y sin repetirlos, se pueden lograr 6 números. Bien, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, escribir la fórmula para esto, que sería 3p2, y sería el factorial de 3 dividido el factorial de 3 menos 2. Muy bien, esto te va a quedar 6, 3 por 2 por 1 es 6, y de abajo te va a quedar 3 menos 2, 1, y 1 por 1 es 1, 6, y esto te dice que 6 son los resultados posibles, y esto corrobora lo que acabamos de plantear acá. ¿Sí? Bien. Pensemos ahora en un caso más complejo, una situación más compleja. Pensemos en la situación siguiente. Vamos a tener que confeccionar la combinación de una caja fuerte, una caja de seguridad. Bien, esa combinación de la caja de seguridad va a llevar 5 números de 2 dígitos cada uno, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que pensar cómo, sí, y sin repetirlos, perdón. La combinación se tiene que armar con 5 números de 2 dígitos sin repetirlos. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que pensar cuántas combinaciones distintas, pensando que el orden de los números influye para que la caja fuerte se abra o no, podemos lograr con 2 dígitos de los 100 posibles, ¿sí? Porque ustedes piensen que números de 2 dígitos tenemos desde el 0, doble 0, hasta el 99, o sea, tenemos 100 números, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo armar 100 en 2 lugares. Bien, entonces lo que nosotros vemos es que nos quedaría arriba 100 factorial y debajo 100 menos 2 factorial, ¿sí? Si nosotros pretendemos resolver el numerador y el denominador con la calculadora con esta sentencia, la calculadora nos va a dar error porque los 12 dígitos que tiene programada la calculadora no le permiten llegar a tener el resultado o a contener dentro de su pantalla el resultado de este factorial. Entonces tenemos que recurrir a algún tipo de artilugio, si se quiere, para poder resolver esto, también con la calculadora, pero de una forma que sí la calculadora lo permita. Lo que podemos hacer es lo siguiente: desarrollar el factorial de arriba, 100 por 99 por 98 el factorial, ¿sí? Es decir, en vez de escribir 98, 97, 96 y así hasta el 1, dejamos 98 factorial. ¿Por qué? Y porque abajo, 100 menos 2, también nos queda 98 factorial, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de simplificar esto con esto, vamos a tener 9900 combinaciones distintas que van a tener que probar los ladrones si nos quieren abrir la caja fuerte. 9900 combinaciones distintas. Permutaciones distintas, perdón, fíjense cómo uno a veces incorpora la palabra combinación. En realidad es la combinación de una caja de seguridad, pero son permutaciones las que estoy calculando. Bien, quizás te tiene preocupado esto del factorial, etc. Bueno, también tienes la posibilidad. Te voy a incorporar una foto luego de una calculadora.
de calcular directamente. En las calculadoras actuales permiten calcular permutaciones directamente. Seguramente vas a encontrar una tecla en tu calculadora que dice NCR y que arriba dice NPR. En algunas otras, en la mayoría de otras, en el por y en el dividido sueles encontrar las combinaciones y las permutaciones. ¿Sí? Puede que no estén en este orden, puede que estén las permutaciones y las combinaciones, pero en el caso de esta tecla, que suele estar arriba a la izquierda, seguramente va a ser así. Entonces lo que podés hacer con la calculadora es poner 100, tocar la tecla en el NCR, con el Shift NCR te va a quedar, te va a presentar 100p, el 2, apretas el igual y te va a decir 9900. ¿Sí? Entonces eso es una forma de calcular sin necesidad de usar los factoriales y es una forma de verificar el 9900 que habíamos calculado con anterioridad. Bien, por último vamos a analizar las combinaciones, la tercera regla de conteo que ya te había mencionado. Bien, en este caso, como siempre, cuando tú leas combinaciones a secas, tienes que pensar que son sin repetición, ¿sí? Bien, cuando uno quiera calcular la cantidad de elementos posibles que pueden lograrse con una variable que tiene n resultados posibles, tomándola en grupos de r resultados posibles, sin repetirlos, pero tampoco sin importar el orden, es decir, cuando el orden no tiene importancia, a diferencia de las permutaciones donde el orden sí tenía importancia, vas a usar esta fórmula. N factorial dividido el producto de n menos r factorial por r factorial, ¿sí? Por supuesto que a igual valor de n y r, las permutaciones siempre te van a dar números más grandes que las combinaciones. Simplemente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el 19 y el 91 son números distintos, pero si vos haces 1 más 9 te da 10 y haces 9 más 1 también te da 10. Entonces, en el primer caso serían permutaciones, en el segundo caso serían combinaciones. Casualmente, relacionemos el ejemplo que pusimos de los números de dos cifras, el pequeño ejemplo, relacionémoslo actual con el ejemplo, con esta nueva fórmula. Vamos a hacer lo siguiente: en vez de calcular la cantidad de números distintos, vamos a calcular la cantidad de sumas distintas que pueden obtenerse con los tres dígitos, el 1, 2 y 3, tomándolos de a dos dígitos, ¿sí? Vamos a recordar los números que teníamos. Y los vamos a sumar. Aquí vamos a obtener 3 y aquí también vamos a obtener 3, un solo resultado. Aquí vamos a obtener 4 y aquí también, dos resultados. Aquí vamos a obtener 5 y aquí también 5. De los 6 resultados que teníamos antes, ahora tenemos solamente 3 sumas distintas. La mitad de lo que teníamos antes. Antes teníamos 6. Bien, pasemos a usar la fórmula. Esa fórmula nos va a quedar 6 arriba, 2 abajo, el resultado es 3, que son los 3 resultados distintos que hemos notado, el 3, el 4 y el 5. Por supuesto que acá se ve claramente que no importa el orden, porque casualmente una propiedad que tiene la suma es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los sumandos no modifica el resultado de la suma. Bien, ahora que manejamos el concepto y la terminología y la fórmula, podemos empezar a pensar en algún ejemplo complejo, ¿sí? Y creo que el mejor ejemplo que se nos puede ocurrir es pensar en el Kini 6. ¿Quién no quiso alguna vez ganarse el Kini 6? Y a veces nos sorprende incluso el tema de cuánto
cuánto valen los premios, a cuánto llega el premio del 15. Y es una situación tentadora. Bueno, probablemente sea tan tentador y tenga un premio tan alto porque es muy poco probable que la gente lo gane. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la probabilidad que tendríamos de ganar el 15 si nosotros jugamos una sola boleta. Bien, piensen que en el 15 los 6 números que ustedes han elegido tienen que salir y no tienen que salir necesariamente en orden, ¿sí? Actualmente el 15 tiene desde la bolilla doble 0 hasta la bolilla 46, con lo cual tenemos 47 dígitos. Entonces tenemos 47 números de 2 cifras. Lo digo de nuevo, 47 números de 2 cifras, el 00, el 01, el 02, hasta el 46, que pueden salir hasta 6 bolillas. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear 47 C6. Si nosotros hacemos 47 C6 con 10.737.573, ¿sí? Esto, dicho de otra forma, es la cantidad de boletas que uno debería confeccionar para ganar sí o sí el 15. La cantidad de boletas distintas que uno debería confeccionar para ganar sí o sí el 15. Ahora hablemos de probabilidad. Probabilidad de ganar el 15. Es una boleta que jugaste dividido 10.737.573, una probabilidad extremadamente baja. No imposible, porque ya dijimos que los eventos imposibles son muy poquitos y contados con los dedos de la mano, pero esto es prácticamente imposible, por eso el premio es tan grande, ¿sí? Por supuesto, también tienes la posibilidad de hacerlo con la calculadora, poniendo en la calculadora 3C2 y vas a ver que el resultado de la hoja es 3, evitando el cálculo a través de los factoriales, etc. En la próxima fotografía te voy a estar informando una especie de resumen que te permite enfrentar los diferentes problemas de reglas de conteo que te pueden aparecer. Bien, por último, a modo de conclusión, cuando estés resolviendo ejercicios o situaciones problemáticas donde se te presente la necesidad de hacer un análisis combinatorio o aplicar una regla de conteo, cuando ya hayas hecho tu diagnóstico de que esta es la vía de solución del problema, probablemente se te presenten dudas respecto de cómo decidir por cuál de las 3 reglas que acabamos de mencionar. Entonces, este pequeño diagrama de flujo nos va a permitir hacernos un par de preguntas y con ese par de preguntas recurrir a la fórmula adecuada. Lo primero que vamos a hacer es pensar si en los conjuntos que vamos a armar los elementos pueden repetirse. Nos preguntamos si los elementos pueden repetirse. Las dos respuestas posibles pueden ser sí, no. Si la respuesta es sí, entonces ya recurrimos a las permutaciones con repetición n elevado a la r. Si la respuesta es no, bueno, entonces vamos a tener que hacer otra pregunta, ¿sí? La otra pregunta que nos vamos a hacer es: ¿el orden de los elementos va a modificar el resultado? Y de nuevo, la respuesta puede ser sí, en cuyo caso vamos a tener que usar la fórmula de las permutaciones, y la respuesta puede ser no, en cuyo caso vamos a tener que usar la fórmula de las combinaciones.